España es una monarquía parlamentaria, ¿sí? ¿Quiénes conocen esto? O sea, en España hay un rey, pero también hay un presidente, hay un congreso con dos cámaras y tiene un estilo de gobernar diferente. O sea, en este país, por ejemplo, el rey es el que representa a la nación, es el que va a un lugar, al otro, a representar la nación. Y el que tiene, el que dirige, mejor dicho, el tema ministerial es el presidente. Esa es su forma de gobierno. Por eso tiene un rey, tiene un parlamento, tiene diferencias al vivir, claro que sí, justo como en ese lugar en el verano. Sus días son muy largos, 7 de la noche, todavía están en la playa, todavía hay sol. Es diferente. Claro, su gobierno es diferente, tiene costumbres diferentes. Por ejemplo, no sé si han visto el tema de los toros. ¿Quiénes han visto? En Pamplona sueltan como 6 toros bravos y la gente corre, los toros corren detrás, su costumbre. O también una como la guerra de los tomates, ¿no? No sé, se tiran ahí, aplazan los tomates, son sus costumbres. En este reino de España, porque hay un rey, tienen un tipo de vida diferente, tienen un tipo de gobierno diferente, tienen un tipo de costumbres diferentes y las personas viven de forma diferente. Es un reino diferente. Y en la Biblia nos dice, Cristo Jesús predicó que había un reino, que había el reino de Dios, que había el reino de los cielos, que es lo mismo, es lo mismo. Y este reino de Dios era diferente. El tema que más trató Jesús en el Evangelio fue el reino de Dios. No te digo que fue el único, fue el que más se trató. En la Biblia, la palabra reino de Dios, en solo los 4 evangelios, aparece 122 veces. Y 90 de ellas lo dice Jesús. O sea, importante. Lo que Jesús venía a hablar, Él decía, yo he venido a predicar el evangelio del reino de Dios. ¡Wow! Él ha venido a hablar del reino de Dios. ¿Y en qué consiste esto? Miren, vamos a Marcos, capítulo 1, versículo 14 al 15. Busquémoslo, por favor. Y si no, también producción nos va a ayudar ahí para ponernos en la pantalla. ¿Qué es lo que dice? Es de la versión Reina Valera. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando, miren, Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Creed, se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio de Dios es este mensaje, el mensaje de redención y salvación que tenemos en Cristo Jesús. Son estas buenas noticias. Miren, antes evangelio se utilizaba esta palabra antiguamente como para predecir algo bueno. O sea, una buena noticia. Por ejemplo, cuando se iba a acabar una guerra, justo enviaban los evangelistas para decir, se acabó la guerra, viene un nuevo tiempo. De igual manera, el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo es poderoso, nos anuncia un nuevo tiempo, nos anuncia nuevas noticias. En ese tiempo decían, hay un nuevo emperador, hay un nuevo rey, nuevas noticias, tiempo de paz viene a este lugar. De igual manera, tiempo de paz, un nuevo rey, un nuevo reino se ha acercado. ¿Cuál es el reino de Dios? Este reino, ¿de qué trata este reino? Jesús nos empezó a decir características de este reino. Dijo, en la Biblia está en Mateo 22, en Lucas también, son muchos versículos, léelo todo. Ahí nos habla, por ejemplo, y dice de que el reino de Dios es como un banquete. O sea, el reino de Dios es como que un banquete que un rey hizo para el matrimonio de uno de sus hijos. Hizo un gran banquete, puso las mejores carnes, invitó
a muchos. Pero estos, a quienes se invitaron, pusieron excusas y no fueron. Entonces el rey dijo: llamen en las calles, hagan entrar a todos los que deseen, que entren todos hasta que ingresen a esta boda. Y dice, y uno de ellos no estaba preparado para la boda, entonces no había venido vestido para la boda, vino así como estaba, entonces dijo: sáquenlo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está mostrando el reino de Dios? Que el reino de Dios es como que si Dios ha preparado un gran banquete. Dios ha preparado en su reino algo maravilloso para nosotros, algo increíble para nosotros. Lo mejor lo ha preparado, pero sin embargo, muchos de nosotros pondremos excusas. Por ejemplo, excusas justo en Lucas, en la versión de Lucas habla, por ejemplo, de trabajo. No, tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer, las cosas de Dios, las cosas del reino de Dios. No tengo tiempo. ¿Ven? Una excusa. Otras excusas pueden ser también el tema social. No sé, estás con tus familias, con los viajes. No, tengo muchas cosas que hacer. Las cosas de Dios, las cosas de este reino no me interesan. ¿Ven? O sea, lo despreciaron. ¿Qué quiere decir? Que pusimos excusas para no ir a donde estábamos invitados. ¿Y quiénes son los que no vinieron preparados para la boda, para este gran banquete? Los que escucharon, pero no creyeron en Cristo Jesús, no estuvieron preparados. Pero también la Biblia dice, Jesús dice que el reino de Dios, las buenas noticias del reino de Dios son como un sembrador que salió a sembrar su semilla. Salió a sembrar y unas semillas se cayeron en el camino, otras se cayeron en las piedras, otras en las espinas, otros cayeron en buena tierra. ¿Qué está viendo eso? Es cómo está nuestro corazón. Los del camino son los que les escuchan, pero bueno, no les interesa. Es como que si el diablo quite esas palabras y no les interesa, y se van. Los que caen en las piedras son los constantes, que han creído en el Evangelio, han creído en el reino de Dios, en lo que ha venido a predicar Jesucristo. Pero sin embargo vienen problemas, vienen circunstancias, se olvidan y lo dejan atrás. Lo de las espinas son aquellos de que, no sé, los vicios, no sé, las adicciones, las fiestas, no sé qué es lo que pueda estar llenando tu corazón, pero eso hace que te olvides de las cosas de Dios, hace que te olvides de su evangelio, que lo tengas a menos y ya no da fruto en tu corazón. Pero los de la buena tierra son aquellos de que se interesan en las cosas de Dios, que están constantes en las cosas de Dios, y entonces la palabra de Dios, que es la semilla, da fruto en su corazón. Su vida cambia, empiezan a dar fruto, amor, paz, alegría, a donde van, perdón, son rápidos al perdonar. ¿Ven? Su vida empezó a dar buen fruto, a dar los frutos del reino de Dios. Miren, la Biblia dice que el reino de Dios es como que un hombre que sembró semilla de trigo en un lugar, pero sin embargo en la noche, cuando estaba durmiendo, vinieron sus enemigos y sembraron hierba mala. Al día siguiente, los que trabajan con él, sus siervos, le dijeron: Señor, ¿pero acaso usted no había sembrado trigo? Está lleno de hierba mala. Lo sacamos la hierba mala, y entonces el hombre le dijo: no, déjalo crecer, que cuando esté crecido sacaremos toda la hierba mala y la echaremos al fuego, y el trigo lo separaremos a los graneros, porque si lo sacamos ahora podemos también sacar parte del trigo.
¿Qué nos está mostrando el reino de Dios, iglesia? Que el reino de Dios, que al final de los tiempos Dios va a separar los que han creído, lo que han creído en Cristo Jesús, el trigo de la hierba mala. Al final se va a separar lo malo de lo bueno. La Biblia dice que el reino de Dios es como una semilla de mostaza que es pequeñísima, que es muy pequeño, pero que cuando lo siembras crece y se vuelve un árbol muy grande, tan grande que hasta en sus ramas pueden anidar las aves. O como una mujer que con levadura la preparó y hizo que crezca, que la masa crezca. ¿Qué nos está diciendo, iglesia? Que las palabras, que el reino de Dios, que el evangelio del reino de Dios es tan poderoso que si tú dejas que lo crees en tu corazón, entonces, aunque es pequeño, aunque el mensaje es tan simple como que en Cristo Jesús tenemos justicia, tenemos misericordia, tenemos perdón, como que este evangelio, aunque es pequeño tal vez, en tu corazón empieza a crecer. Si tú crees en Cristo Jesús, el mensaje es tan potente, tan fuerte, que va a empezar a crecer en tu vida. Se va a volver como este árbol de mostaza, grande, grande, y tu vida va a empezar a dar gran fruto. Grande, empieza pequeño, pero cuando empieza a crecer se vuelve inmenso. La Biblia dice que el reino de Dios es como un tesoro que un hombre encontró en el hombre estaba en el campo, encontró un tesoro y al darse cuenta que era tan valioso, entonces él lo volvió a tapar, vendió todo lo que tenía y compró el campo. También dice que el reino de Dios es como una perla fina, que hubo un hombre que estaba buscando y encontró una de tanto valor que fue a su casa, vendió todo y fue y la compró. ¿Qué nos quiere decir, iglesia? Nos está diciendo que el reino de Dios es tan valioso. O sea, este evangelio, cuando tú lo encuentras, cuando tú lo entiendes, cuando tú lo crees, es tan valioso, es tan increíble, es tan potente que vas a dejar todo atrás. Todo atrás. Vas a dejar todo atrás por este evangelio del reino de Dios, por este evangelio en Cristo Jesús. Dice que el reino de Dios es como una red echada en el lago que atrapó muchos peces de diferentes tipos. Pero luego los pescadores lo sacaron a la orilla y cuando lo sacaron a la orilla escogieron los malos de los buenos. Echaron los malos y solo se llevaron los buenos. Nuevamente, ¿qué nos dice? Que al final de los tiempos en el reino de Dios, los ángeles podrán, cuando Cristo Jesús venga, serán separados los malos de los buenos. ¿Y qué nos dice, iglesia, por último, del reino de Dios? Hay muchas cosas más. Por favor, lean, búscanlo. Nos dicen que a menos que nosotros no cambiemos y nos volvamos como niños, no vamos a entrar en el reino de Dios. Wow, otra vez, o sea, ahora, ¿cómo hago para entrar en este reino de Dios? Dice que me tengo que volver como niño, me pongo a gatear de nuevo. No, no se trata de eso. ¿Qué nos está diciendo, iglesia? Nos está diciendo que tenemos que tener esa humildad. Tenemos que tener esa humildad de sentirnos como niños ante Dios, que realmente no podemos con nuestras fuerzas, que la salvación, que nuestros planes están más abajo de los planes de Dios, que así como un niño depende completamente de su padre, así como un bebé o un niño pequeño depende completamente de su padre, así nosotros también. Si nosotros comprendemos que somos al igual que este niño y dependemos completamente de nuestro Padre, si nosotros realmente tenemos esa humildad, que nuestra seguridad es insuficiente,
realmente sin la seguridad en Cristo Jesús no podemos hacer nada. Nuestras obras son insuficientes, que solo en Cristo Jesús vamos a poder alcanzar a nuestro Dios, vamos a poder encontrarnos con Él, entonces podremos entrar al reino de Dios. Entonces, iglesia, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo es este reino de los cielos que está establecido? Pues este reino es un lugar que refleja perfectamente el carácter y los principios de Dios. O sea, en este lugar hay justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. En este lugar, en este reino, ¿hay amor? Claro que sí, porque Dios es amor. ¿Hay sanidad? Claro que sí, porque nuestro Dios nos da sanidad. Ese es un reino diferente, iglesia. Así como les decía al principio de España, que tiene su gobierno, su rey. Este reino es diferente. Es un lugar donde se hace y es dirigido como Dios dice. Es un reino diferente. Pero iglesia, entonces eso se queda como un futuro, ahí nomás lo dejamos, creemos en Cristo Jesús, no vamos a ver el reino de Dios. No, ¿qué decía la primera cita? El reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dice? ¿Qué nos enseñó a orar Jesús? Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 10. Voy a leerlo este es de la Nueva Versión Internacional. Hay diferentes versiones, solo cambia, no cambia el significado. Dice, la versión Reina Valera, para no confundirnos, es una versión un poco más española. Entonces a veces como que vosotros, vos, o sea, como que a veces no se entiende bien, ¿no? Entonces la NBI es una versión más latina, que es muy parecida, está muy enfocada al mensaje. La NTV es una versión que está enfocada en el mensaje. La NBI, la Reina Valera, está enfocada en la traducción. Bueno, ¿qué dice? Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Wow, o sea, parte de esta oración que Cristo nos enseña, nos dice que debemos de orar pidiendo que el reino venga. Oiga, pero no está diciendo, en esta oración no nos dijo, oren como que llévanos a tu reino. No, dijo que oremos para que el reino venga. Está diciendo de que oremos para que, como se hace en el cielo, que es lleno de justicia, de paz, de amor, así también sea en la tierra. Cuando nosotros oremos, o sea, decimos, así como que en tu reino hay amor, que haya amor en mi hogar, que haya amor en mi vida, que haya amor en mi nación. Así como en tu reino hay paz, así Dios, que haya paz en mi vida, que haya paz en mi hogar, que haya paz en mi familia. ¿Ven? ¿Qué estamos diciendo? Que así como en el reino es, así también sea en la tierra. Por eso el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ahora está a nuestro alcance, pero es un reino diferente. Tenemos un rey diferente. Claro que sí, porque nuestro rey no nació en un palacio grande de oro. No. Nuestro rey nació en un pesebre. Nuestro rey es diferente. Sus amigos no son grandes genios intelectuales, gente de la más alta. No. Sus amigos fueron pecadores. Todavía le llamaron amigo de pecadores. ¿Ven? ¿Quiénes eran sus discípulos? ¿Los más grandes intelectuales? No, fueron personas comunes, pescadores, trabajadores. ¿Cuál fue su forma de mostrar autoridad de nuestro rey? Lavándole los pies a sus discípulos, a sus aprendices. ¿Cuál fue su muestra de majestad y gloria de nuestro rey? ¿Acaso fue, haber sido victorioso, de venir con grandes ciudades, lleno de riquezas? ¿Cuál fue su majestad, su gloria? Fue clavado en una cruz por nosotros. Y su corona no fue de oro, fue de espinas.
que cargaba justo nuestra maldición de que todo iba a ser como cardos y espinas. ¿Cuál fue su muestra de justicia, de misericordia? Porque es un rey. ¿Cómo muestra justicia? ¿Cómo muestra misericordia? Mostró en la cruz. Justo, porque Él pagó todos nuestros pecados. Todo pecado fue pagado. Ahora somos justos. Misericordia, porque tomó nuestro lugar, porque fueron pagados por nosotros. ¡Wow! ¿Qué clase de rey es este? Es un rey diferente, es un reino diferente, es un gobierno diferente, iglesia. Nuestro Dios nos está invitando ahora que nosotros también podamos ser parte de un gobierno diferente. Recuerden, un gobierno, un reinado diferente, también las personas viven de forma diferente. Si nosotros somos parte del reino de Dios y seguimos a nuestro Rey Jesucristo, entonces estamos invitados a también ser parte de este reino y actuar como este reino actúa. Entonces, iglesia, este reino se nos ha acercado, este reino podemos disfrutar de las cosas del cielo también en la tierra. Miren, en este reino se ama a los demás. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4, ahí por favor producción, que dice: no hagan nada de mala gana por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Wow, este es un reino diferente. Nuestro Dios no te está diciendo que que solo tú. Había una frase que todavía decían antes, decían primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y al diablo los demás. Wow, ¿qué es esto? En este reino no, en el reino de Dios no. En este reino es: yo amo a los demás, yo pienso en los demás primero. Si Dios me ha dado algún lugar de autoridad, no lo hago para presumir, sino lo hago para servir a los demás. ¿Ven? Es un reino diferente. Estás invitado a ser así. El reino de Dios no se trata de nosotros, no se trata de mí. No es un reino de arrogantes. La Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 2, dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¡Wow! Y ustedes sabían, iglesia, que según los estudios de sociología, de psicología, esta generación es la generación más narcisista. Es la generación que solo piensa en sí mismo, que no piensa en los demás. Justo como lo está diciendo, dice que en los últimos tiempos vienen tiempos donde la gente va a estar lleno de egoísmo, de avaricia. ¿Amén? El reino de Dios no se trata de nosotros. El reino de Dios se trata que cuando nosotros comprendemos que hemos sido creados por Dios y para Dios, nos vamos a dar cuenta de que podemos disfrutar de lo que Dios nos da y eso es suficiente para nosotros. No se trata de nosotros, nosotros pensamos en los demás. El reino de Dios no excluye a nadie, a nadie. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¡Wow! El reino de Dios, nuestro Dios, no excluye a nadie. No dice: no, esta es la oveja negra, no, este es el patito feo. No. Nuestro Dios está buscando que cada uno de nosotros se arrepienta.
nuestro Dios está buscándote a ti. Por eso, cuando dice que el reino de Dios se ha acercado a nosotros, que venga su reino, nos estamos dando cuenta que Él te buscó primero. Tú no lo buscaste primero, que Él te amó primero. Él está pensando en cada uno de nosotros. En la Biblia dice de que nos cuenta una parábola que había una mujer que tenía 10 monedas, una moneda se le perdió y entonces se puso a limpiar toda la casa hasta encontrar su moneda de plata. Y cuando lo encontró, invitó a todos sus amigos, vengan, vengan, la he encontrado. La Biblia dice en otra parábola que había un pastor que tenía 100 ovejas y 99 estaban ahí y una se le perdió y él fue tras esa oveja y cuando la encontró la puso en sus hombros y la trajo a casa. La Biblia dice de que habían 2 hermanos, uno de los hermanos, a los 2 le dijeron que vayan a trabajar a sus áreas, en la agricultura, en el viñedo, y entonces uno de ellos le dijo no, pero se arrepintió y fue. Sin embargo, el otro le dijo que sí, pero no fue. Ven, ¿se dan cuenta? Jesús siempre nos está hablando del arrepentimiento. Jesús siempre nos está hablando que no excluye a nadie, que al perdido hay que ir a rescatarlo, que al que está pecando no lo justiciemos, al contrario. Vamos a ir a predicarle, vamos a perdonarlo, vamos a darle una nueva oportunidad. Eso es lo que hacen la gente del reino, de este reino. Es un reino diferente, es un reino diferente. En el reino de Dios, las personas tienen eternidad, tienen la eternidad en su mente. Este es otro reino. ¿Cómo así? Vamos a Mateo, vamos a culminar. Mateo capítulo 6. Capítulo 6, versículo 19 al 21. Miren lo que dice, iglesia. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo. ¿Se acuerdan? El reino de Dios, el reino de los cielos, lo mismo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Miren, iglesia, a veces estamos muy empeñados en las cosas del mundo. Me ha pasado que estamos ambiciosos de dinero, de poder, de crecimiento, y está bien. O sea, por una parte nuestro Dios es el quien nos prospera, pero espera que esto no nuble tu corazón, que tu enfoque no sea solo dinero, que tu enfoque no sea solo este tema de la prosperidad. No. Nosotros nos enfocamos en las cosas de Dios, en el reino de Dios, y el resto viene por añadiduría. La Biblia dice, una sola cosa hago. Tú haces algo, no sé, en el trabajo, en la empresa, en lo que estés realizando, en tu negocio, una sola cosa hago. Me esfuerzo y soy valiente. Dios va a prosperarte. Dios te va a dar. No tienes por qué. No, ahora voy a hacer algo más. No, ahora más. Ahora otra cosa más. No, ahora otra cosa más. Porque ¿qué quieres? Más dinero. Quieres, como dice acá, acumular más tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen. Nosotros nos enfocamos, tenemos el reino de Dios, la eternidad en nuestra mente. Nuestro enfoque es diferente. Miren, hay Steve Jobs, el que creó el iPhone, antes de morir, si no me equivoco, como a los 52 años lo creó, se hizo famoso, millonario. 4 años después murió de cáncer. Antes de morir, ¿qué es lo que escribió? Vamos a leerlo, ahí si me ayudas también en producción. Dice, he llegado a la cima del éxito. Él estaba en su cama y esto escribió. He llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido el símbolo del éxito. Sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría. Finalmente, mi riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. En este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida,
me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de la que yo estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. Claro, iglesia, las riquezas, todos los tesoros, como está escrito, se acaba. Las personas que del reino de Dios tienen en mente su reino, tienen en mente algo más grande. Miren, la Biblia, bueno, no la Biblia, también había un gran evangelista que era Billy Graham, pastor. Bueno, él, un gran hombre de Dios, él escribió y dijo, en una de sus cartas, de sus correos, dijo: un día leerán que Billy Graham está muerto. No crean una sola de esas palabras. Estaré más vivo de lo que alguna vez estuve. Solo habré cambiado de domicilio. Habré entrado a la presencia de Dios. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Este hombre de Dios, ¿en dónde estaba su mente? No crean, dijo. Si dicen que yo estoy muerto, no crean. Yo estoy vivo. Acá no, pero sí en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Iglesia, hoy quiero animarte a que tú también participes en este reino de Dios, que podamos traer un poco del cielo a la tierra, que podamos llenarnos, que podamos cambiar, que podamos actuar de forma diferente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es creyendo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. El evangelio del reino de Dios es ese: redención, salvación en el nombre de Cristo Jesús. Si lo crees, vamos a empezar a vivir el reino de Dios aquí en la tierra, y en un futuro iremos a este reino tan maravilloso. Iglesia, pongámonos de pie, por favor.